clase y vamos a desarrollar un pequeño resumen de los temas que hemos estado abordando durante la unidad. En este caso, en la tarea asignada es desarrollar, ¿verdad? Pues un laboratorio de los temas que nosotros hemos visto. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a trabajar, porque ya la próxima semana pues tenemos evaluaciones, entonces me interesa que trabajemos sobre los temas que nosotros ya hemos abordado. Nosotros abordamos qué es la sintaxis y los tipos de oración, los tipos de sujeto y los tipos de predicado, pero yo me voy a centrar específicamente en dos temas que son casi que los que resumen el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando. Entonces, vimos en su momento, ¿verdad?, qué es la sintaxis. Y vamos a repasar sobre las mismas, ya ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo hemos estado entonces trabajando con respecto a ello. Muy bien, entonces como les decía, vamos a trabajar un laboratorio en base a los temas que hemos venido desarrollando durante la clase, pero en este caso yo me voy a centrar en dos específicamente porque casi que resumen lo que nosotros hemos visto. Tenemos entonces que es sintaxis. Sé que la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. ¿Qué palabras? Pues todas aquellas que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, nosotros vimos que era un sustantivo, que era un adjetivo, que era un artículo, que era un pronombre, para qué sirven, cómo se utilizan, etcétera. Por ello, la sintaxis hace, ¿verdad?, la unión de estos elementos para poderlo desarrollar, y esa es la función que establece. También tenemos que la sintaxis proviene del latín sintaxis, que significa, ¿verdad?, ordenar. ¿Y qué es lo que va a ordenar? Pues esas palabras, ¿verdad? Las coordina. Cuando se van a agrupar, pues hace una construcción de ellas a través de una oración. Por eso es de que dice, a través de la sintaxis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones. Y eso es lo que nosotros hemos observado, ¿verdad? Entonces dice, la sintaxis tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras, frases, oraciones, textos e ideas que se tienen dentro de un texto como tal. Y para ello, entonces, nosotros vimos también que es una oración. Dice que la oración es una unidad de sentido compuesto. Cuando yo les he dicho a ustedes, solo los términos nos dan a nosotros la lógica de que estamos hablando. Un compuesto. Si hablamos de compuestos, son varios elementos, ¿verdad? Si digo yo simple, es solamente uno. Entonces, la oración es una unidad de sentido compuesto por diferentes palabras ordenadas que pretenden expresar una idea o un mensaje. Muy bien. ¿Qué palabras son las que nosotros mencionamos entonces? Les decía que todas las categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo, adverbio, pronombre, artículo, preposición, conjunción, son esos accidentes gramaticales que ordenan la sintaxis dentro de una oración. Entonces, acá vamos a encontrar que la oración también tiene características principales que le son inherentes a ella como tal. Entonces, acá podemos observar. Dice que la oración está formada por un conjunto de palabras. Ya mencionamos qué palabras son esas. Tienen un sentido y funcionan por sí mismas. Definitivamente sí. Ahora, ¿por qué vamos a establecer eso? Porque recuerde que me va a servir a mí para emitir una idea o para emitir un mensaje. Entonces esa es la intención, la función que tiene como tal. Sirve para comunicar una idea o transmitir el mensaje. Está usada de forma oral escrita. Aquí es muy simple poder observar esta forma, ¿verdad? Ahorita ustedes pueden ver esta forma escrita, pero también me están escuchando a mí. Entonces es una forma oral.
¿Puede formar parte de una estructura mayor? Sí. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, son oraciones. Y cada oración está conformando un párrafo. Y cada párrafo conforma un texto. Entonces vean cómo establece, ¿verdad? Que conforme a estas unidades es como nosotros vamos desarrollando esta situación. Puede ser bimembre, dice, porque contiene dos elementos, que es sujeto y predicado. Puede ser unimembre, cuando no puede dividirse en sujeto y predicado, solamente tiene un solo elemento como tal. A eso se refiere lo que nosotros estamos hablando. ¿Varía de acuerdo a la extensión? Definitivamente. ¿Se recuerdan que dije que había simple y compuesta? Simple, una oración muy corta. Compuesta, cuando tiene muchos elementos. Entonces va a ser extensa, ¿verdad? Muy bien. A sabiendas entonces de cuáles son las características que tiene una oración, nosotros hemos hablado que los tipos o palabras palabras que utiliza una oración, vamos a encontrar que pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser pronombres, pueden ser artículos, pueden ser adverbios, pueden ser verbos, pueden ser preposiciones, ¿verdad? O conjunciones. Y mire, esto nosotros los vimos ya en unidades anteriores. Entonces, ello me establece a mí. Los principales tipos de palabras que se emplean dentro de una oración son sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Son las palabras que se usan para nombrar las cosas materiales e inmateriales. ¿Por qué materiales? Porque todo lo que yo puedo tocar, ver, agarrar, palpar, es algo material. Para lo inmaterial no es que no exista, sino simplemente no lo puedo tocar, ¿verdad? ¿El aire existe? Sí existe, pero ¿yo puedo tocar el aire? No. ¿Lo puedo percibir? Sí, pero que yo lo pueda tocar y va a decir, voy a agarrar ahorita 3 grados de aire, no se puede, ¿verdad? Entonces, ahí es como nosotros establecemos esta situación. Adjetivos. Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y expresan cualidades o características. Y vean, la definición ya me dijo para qué sirven y qué son. Un adjetivo son palabras que acompañan al sustantivo. Muy bien. ¿Qué es un sustantivo? Dijimos que casa, perro, mesa, silla, puerta, computadora, teléfono, lápiz, lapicero, sacapuntas, cuaderno, libro. Esos son sustantivos. Pero, como lo acompañan, ¿para qué lo van a acompañar? Para darle una cualidad. Y esa cualidad específicamente puede ser un color, una posesión, puede ser una demostración, etc. En los pronombres, dijimos que son para acompañar al sustantivo o para reemplazarlo. Entonces yo puedo decir, la dama se presentó a la reunión, pero yo voy a sustituir a la dama. Y entonces voy a decir, ella se presentó a la reunión. Y automáticamente estoy sustituyendo al sustantivo. En el artículo dice que acompaña a ese sustantivo. Entonces yo voy a decir, la dama, el caballero vino a la reunión. Vean cómo lo señala el o la, o puede ser en plural, ¿verdad? Y entonces el artículo presenta, ¿verdad? Un género y un número. El y la, género masculino femenino. Las o los, género masculino femenino, pero también en número, singular o plural como tal, ¿verdad? En los adverbios son palabras invariables, es decir, que no van a cambiar, que no van a variar, no tiene género, no tiene número, ¿verdad? Aquí dice la palabra jamás. Y entonces ahí automáticamente sé yo que no hay un número, no hay un género, es indistinto, hay mucho tiempo. Entonces cuando decimos hacía mucho tiempo, mucho, no me está diciendo a mí si es masculino, si es femenino, ¿verdad? Entonces ahí podemos establecer esa invariabilidad que presenta el adverbio. El verbo. Yo les he dicho en reiteradas ocasiones que los verbos son acciones. Saltar, correr, dormir, bailar, hablar, todo eso son verbos. Y que se presentan también en algún momento para designar situaciones como, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?
nosotros vamos a establecer que hay un tiempo, un presente, un pasado y un futuro. A eso se debe, a eso vamos a establecerlo. En las preposiciones son palabras que van a acompañar para establecer una relación, por ejemplo, debajo de, contra de, hacia, hasta, mediante. En las conjunciones son los elementos que unen y, ¿verdad? Cuando decimos Juan y María, decimos hoy o mañana, ¿verdad? Padre e hijo, vean cómo hacemos esos enlaces. Entonces, estas palabras son las que se establecen dentro de una oración. Y por eso les decía que esta hoja es la que me interesa, ¿verdad? Que también repasen, porque en este caso, este documento pues hace un resumen de casi todo lo que nosotros vamos a ver en adelante. Aquí dice las partes de una oración. En este caso, las partes de la oración gramatical son dos elementos importantes, sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? La persona, cosa de quien se habla en la oración. ¿Qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. En el sujeto vamos a encontrar que va a tener un núcleo. Y entonces ese núcleo es el sustantivo principal, el elemento principal que menciona, ¿verdad? María es una buena chica, ¿verdad? La niña le gusta correr, ¿verdad? Solamente niña. Ahí automáticamente el sujeto es el señalamiento puntual de la cosa, la persona de quien se habla, sin tomar en cuenta el artículo, ¿verdad? Para el predicado, en este caso, va a ser lo que se dice del sujeto. Entonces, es esa acción que realiza el sujeto. En este caso, vamos a hablar de que la acción directamente, solamente la acción, es el núcleo del predicado. Entonces, ahí es fácil poder identificar. Por eso les decía que este documento resume todo lo que nosotros ya vimos. Y tenemos entonces, ¿verdad? Que dentro de las oraciones está el adjetivo, el pronombre, el verbo, según los usos que nosotros podamos encontrar. Muy bien. También vimos los tipos de oraciones. Y en los tipos de oraciones, pues nosotros vamos a observar también, ¿verdad? Entonces, aquel funcionamiento del sujeto y del verbo. Por ejemplo, tenemos oraciones bimembres y oraciones unimembres. Dije que las oraciones bimembres son las que poseen sujeto y predicado. ¿Cuáles son las oraciones unimembres? Son aquellas que no se puede dividir un sujeto y un predicado, que por lo tanto, como no existe una división, son elementos unimembres. Según la complejidad, ¿se recuerdan? Dijimos la extensión de la oración puede ser simple o compuesta. Simple, una simple expresión, ella correrá, ¿verdad? Ahí está, sujeto y predicado. Compuesta, cuando existen dos o más verbos o dos o más sujetos. Por eso es compuesta. Según el sujeto, vamos a encontrar oraciones personales y oraciones impersonales. Oraciones personales cuando yo mencione a la persona de quien se está hablando. Oraciones impersonales cuando en la expresión no existe una persona. En la primera, los deportistas tienen tiempo hasta mañana para entregar los certificados. Entonces, cuando yo digo personales, ¿cuál es el sujeto? Los deportistas. En la impersonal dice, hay mucho ruido. ¿Cuál es el sujeto? Pues no hay, ¿verdad? Porque no hay una persona. Entonces, por lo tanto, es impersonal. Según el tipo de verbo vamos a encontrar activas y pasivas. Dijimos que activas cuando existe primero un sujeto y luego una acción. Es decir, que el sujeto realiza la acción. En las pasivas es a la inversa. Primero está la acción y después el sujeto, ¿verdad? Por eso es pasiva, porque el sujeto está esperando a que surja la acción, ¿verdad? En la activa no, está el sujeto y realiza la acción. Luego, en la intención del hablante vamos a encontrar que en su momento la intención es todo lo que nosotros queremos comunicar, ya sea de forma afirmativa o negativa, la información que queremos presentar, la pregunta que queremos hacer, ¿verdad? La exclamación que se desee realizar. Entonces aquí como que no hay mucho, ¿verdad?, que aclarar porque es algo que nosotros regularmente hacemos todos los días. La estructura de la oración ya habíamos hablado que es sujeto y predicado. Vamos a llamar sintagma nominal al sujeto. Por ejemplo, los pasajeros deben presentar su pasaporte en la ventanilla.
¿De quiénes estamos hablando? De los pasajeros. Ah, muy bien. Entonces ese es su sujeto o su sintagma nominal como tal. Pero también va a haber, ¿verdad? Lo que les decía, un sintagma verbal o un predicado. Cuando nosotros decimos verbal, automáticamente me dice a mí que es un verbo. Y si no, solamente vamos a establecer no verbal porque no hay un verbo, solamente presenta una situación. Entonces, por eso es que hacemos mención de estos dos sintagmas y que ya eso nosotros después lo vimos, ¿verdad? En los tipos de predicado, en los tipos de sujeto, pero que no hay una variante así tan difícil o tan distante, ¿verdad? De lo que nosotros hemos observado. El sujeto dentro de una oración, pues siempre, ¿verdad? Lo que se menciona a la persona, a la cosa, al animal. En este caso hay dos clases de sujeto. Está el sujeto expreso y el sujeto tácito. El nombre de expreso significa expresar, mencionar, señalar, determinar, ¿verdad? Entonces dice, la profesora llegó tarde a la escuela. Sí hay un sujeto de quien estamos hablando. En cambio, en el sujeto tácito sabemos que existe una persona, pero no la mencionamos. Podría decir, ¿verdad? Llegó tarde a la escuela. ¿Quién? Automáticamente, ¿verdad? Una persona. No puedo decir, ¿y quién llegó tarde, verdad? Ay, saber, ¿verdad? Era un fantasma. No, o sea, sabemos que existe una persona. Por ejemplo, dice, llegamos en hora al examen, es decir, llegamos a tiempo, pero cuando yo digo llegamos, estoy involucrada. Aunque no diga yo y los demás llegamos, entonces cuando digo llegamos, significa nosotros. ¿Existe la persona? Sí, pero no está expresa como en la anterior. Tenemos que el sujeto está formado por un núcleo. Y yo les decía a ustedes, ¿verdad? Puede estar acompañado de un artículo, de un pronombre, de otros elementos, pero en sí, el núcleo de un sujeto es el sujeto de quien se habla, solamente. Para ello vamos a encontrar modificador directo o indirecto en el sujeto. Y luego vamos a encontrar un objeto directo o un objeto indirecto para él. Tomando entonces como referencia esto, tenemos que modificador directo es un pronombre o es un artículo. Y aquí nos lo dice muy claramente, el libro de actas negro quedó sobre la mesa. Él, ahí, ya me dijo sobre qué me habla. ¿De quién estoy hablando? De un libro, pero en este caso, él ya me dijo, ¿verdad? Un pronombre. Entonces vean cómo se establece. Para los modificadores o el objeto indirecto, es un enlace, un nexo, una situación que se agrega, pero aquí la situación es cómo identificarlo. Es que en este caso el modificador indirecto o cuando sea en el predicado el objeto indirecto, yo puedo tenerlo o no tenerlo, que igual forma se entiende la oración. Y eso es algo que ustedes tienen que ir grabándose. Dice, el libro de actas negro quedó sobre la mesa. Entonces yo pudiera decir, ¿verdad? Como es indirecto, el libro negro quedó sobre la mesa. Igual se entiende de qué estoy hablando, aunque no le haya colocado de actas, ¿verdad? Entonces ahí por eso se llama indirecto. Tenemos una aposición, que en este caso son las comas que muestra. Y entonces ahí automáticamente hay dos comas, yo voy a entender que existe una aposición y lo que quede dentro de esas dos comas es la posición como tal. El predicado dentro de una oración es lo que se dice ahora del sujeto y puede ser una acción verbal o una situación no verbal. Y cuando ya me dice no verbal es que no es verbo, ¿verdad? Dice la película interesante, no hay acción. Automáticamente la película, sujeto, interesante el predicado. No hay ninguna acción. Ah, en lo que es el predicado verbal sí hay acción. Los hermanos fueron a la playa. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos? Fueron, ¿verdad? De ir. Entonces ya ahí automáticamente hay una acción. Fueron a la playa. Los hermanos cantaron, los hermanos comieron, ¿verdad? ¿A dónde, cómo? Y lo único es que hay una acción específica. Para ello les decía, en el sujeto le llamamos modificador, aquí le vamos a llamar objeto. ¿Y por qué es objeto? Porque como es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Entonces son todas aquellas cualidades, circunstancias que nosotros vamos a mencionar. El elemento objeto directo dentro de una oración dice
sus hermanos compraron la casa de la costa ese verano. Entonces, primero tenemos sujetos, sus hermanos. La acción, ¿verdad? Compraron. Y luego tenemos la casa. Entonces, como dice que acompaña a la acción, la casa de la costa. Miren, tan simple y tan sencillo. Ahora bien, indirecto, les decía anteriormente, puede o no existir, que de igual forma se entiende lo que se va a expresar y por eso se llama indirecto. Luego tenemos un agente y el agente no es más que determinar la voz activa y la voz pasiva, ¿verdad? Que nosotros habíamos mencionado. ¿Cuándo es activa? Dijimos que cuando está primero el sujeto y luego la acción. Pasiva, primero aparece la acción y después el sujeto. Circunstancial. El complemento circunstancial se entiende porque es la circunstancia que se va a dar en hora, tiempo, día, etcétera. Entonces dice, nos encontramos a las 3 de la tarde, cantidad, ya hay un tiempo. ¿En dónde? En la Plaza de la Constitución, hay un lugar. Entonces por eso se le llama circunstancial. Luego tenemos puntuación dentro de una oración y también esto les hacía ver, ¿verdad? Que es lo más sencillo que nosotros podemos conocer. ¿Por qué situación? Porque recordemos, existe un punto y aparte, un punto y seguido y un punto y final. Es así, simple y sencillo. Punto, punto y seguido significa que va a continuar, ¿verdad? Otras oraciones, punto y aparte, hay una separación de párrafos o punto y final. Se terminó, concluyó el texto por completo. Entonces, prácticamente estos dos artículos que acabo de hacer yo mención, pues resumen el resto, ¿verdad? Vimos los tipos de sujeto, los tipos de predicado, que son similares a lo que nosotros empezamos a hablar como base. Entonces, por favor, la tarea para el día de hoy, como repaso, es elaborar un laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? Pues no es más que preguntas y respuestas de los temas que nosotros abordamos en las clases anteriores. Yo solamente voy a tomar, por ejemplo, a la sintaxis y los tipos de oraciones, pero ustedes saben que todavía está incluido los tipos de predicado, los tipos de sujeto, ¿verdad? Esos ustedes también los van a tomar en cuenta para hacer el laboratorio. Así que tenemos casi que 30 minutos para elaborarlo, tiempo suficiente. Trabajemos, por favor, y cualquier situación me lo pueden hacer saber. ¿Alguna duda? ¿De cuántas preguntas, señor? No voy a poner un límite. Dejemos un máximo de 15, perdón, un mínimo de 15. No voy a poner límite. Ustedes vayan sacando sus preguntas conforme vayan avanzando. A mí me interesa que ustedes lean y comprendan, ¿verdad? Un repaso prácticamente. Después, ya usted sabe cuántas va a sacar de cada documento, pero sí póngale énfasis, ¿verdad? Estos dos, porque son las bases de lo que viene en adelante. Por favor. ¿Estamos? Estoy bien. Muy bien, gracias. Sí, señor. Gracias.